bendición del Señor. Y quisiera especialmente los siervos de Dios que orasen por mí como si fuesen a predicar ellos, con el mismo interés. Porque si no, si nos falta su bendición y su gloria y su respaldo, nos quedamos solos y damos mucha pena. Pero cuando Él está, creo que es la vitalidad del ministerio, el gozo de las iglesias. Por lo tanto, vamos a orar un momento y a decirle al Señor que tenga misericordia en esta mañana y nos hable el Señor. ¿Puedes poner tu mano sobre el hombro de tu hermano en señal de unidad? Solo en señal de unidad. Dios os bendiga. Vamos a orar un momento. Así unidos. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermano Salva, por favor, de Burgos, ponte en pie. Preséntate delante de Dios en la iglesia. Aleluya. En el nombre de Jesús. En esta mañana Cristo ve para que vaya a ser consejo, eficaz y auténtico para nuestras almas. Te lo presentamos y te lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Sí, sí. Amén. Por favor, diga la congregación, amén. Aleluya, gracias. Leemos la palabra del Señor, sin más preámbulos, del libro de Lucas, capítulo 6, y el versículo 12. Le dijo el Señor a Ananías: Ananías, vete a ese lugar, a la calle que se llama derecha, a la casa de un hombre que se llamaba Judas, creo, y le tiene que decir, porque allí te espera un hombre que se llama Saulo de Tarso. Y él dijo: Señor, yo he oído todo lo que ha hecho con tu iglesia. Y le tiene que decir el Señor: vete tranquilo, he aquí él ora. Es que el que ora deja de dar miedo. Hay algunos que dan miedo, amigo, pero creo que este no es el día para dar miedo. Es el día de cariño, de hermandad, de compañerismo, de celebrar una reunión con toda nuestra alma, regocijarnos de ver tantos hermanos juntos y decir: Dios sigue estando con nosotros. Elección de los 12 apóstoles. Dice el versículo 14, para abreviar la escritura: y llamó también a Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, y Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Que Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Me sorprende, hermanos, esta elección, particularmente en esta mañana, en dos personas. La sorpresa que yo me llevé es ver cómo el Señor llama a un hombre llamado Mateo. Era un hombre que recaudaba impuestos.
Un hombre que era un renegado de su nación. Había traicionado sus principios y se había unido al pueblo romano para tomar del dinero de los contribuyentes judíos. A tales personas que se dedicaban a este trabajo los excluían, y realmente dentro del pueblo hebreo no se les miraba bien, porque Mateo era un publicano, un recaudador de impuestos. Y a mí me llamaba mucho la atención, hermanos, que el Señor ha llamado a un hombre llamado Simón el celote. Viendo esto me impactó, porque estuve examinando lo que significa la palabra celote. Y eso no significa otra cosa, sino que los celotes eran extremistas. Eran capaces de rebelarse, empuñando las armas contra Roma para no pagar tributo. Y a ellos se les llamaba los celotes celosos. Celote celoso, de los más acérrimos, de los más celosos, de los que están dispuestos a perder su vida por sus principios, por sus creencias. Lo llama Dios a ese hombre celoso, pero también llama Dios a uno de los renegados, a un publicano, a un hombre que ha traicionado su nación, sus principios, y está tomando impuestos de su propio pueblo. Tales personas eran desechadas como que nunca hubiesen pertenecido al pueblo de Israel. Pero qué listo mi Señor, los unió en el grupo de los 12. Creo que el ministerio del Señor fue buscar la unidad. Y quien busca la división no es digno de predicar el Evangelio. Ha llegado el momento, hermanos, de que tenemos que hablar con claridad y jugarnos el tipo si es necesario. Pero basta ya de regalar los oídos. Ha llegado el momento, hermanos, de colaborar con el mensaje principal de mi maestro. Señor, esta fue su oración. Que sean uno, como tú y yo somos uno. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Ese era su mensaje. De tal manera que tiene que reducir los 613 o 617 mandamientos que había en el Sinaí, 613 o 617. Los redujo el Señor hasta hacer los 10 mandamientos. Y viendo que eran muchos todavía, los comprimió Dios y metió dentro de estos 2 mandamientos toda la fuerza. Y dijo: el que cumple estos 2 mandamientos ha cumplido toda la ley y los profetas. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Creo que estamos... Y la guerra no es contra nosotros. La guerra es contra las huestes de maldad. La guerra es contra los demonios. Y ha llegado el momento de que desenfundemos las espadas y sean manchadas de sangre de demonios. Hay hombres como Absalón, que tienen mucha apariencia, tienen mucha constitución de reyes, pero no valen un duro para pelear contra los enemigos, pero son diestros en matar hermanos. Y matando a su propio hermano, él solo se levanta montones y se aplaude el mismo, como canta el hermano Ramonet: sobre sí mismos se arrojan flores. Como no hay nadie quien los aplauda, ellos mismos se aplauden. Pero no es el momento de matar hermanos,
No es el momento de las guerras internas, es el momento de reprender las indiferencias, es el momento de reprender las enemistades, es el momento de reprender los celos, la ira, la contienda, y que el amor de Dios gobierne las congregaciones. Amén. Viendo esto, hermanos, he podido ver el gravísimo problema que había en los tiempos de Jesús. Y a mí me ha sorprendido. El grave problema que había en los tiempos de Jesús es que se había formado un lugar llamado el Sanedrín. Ese Sanedrín estaba compuesto por 70 o por 71 hombres. En ese Sanedrín había diferentes partidos, porque ese Sanedrín comenzó a desgajarse y a tomar cada uno el partido que más les convenía. Dentro del Sanedrín se formó el grupo de los fariseos. Estos fariseos, hermanos, significa, la palabra fariseo significa apartado del pueblo. Vivían sin relación, sin compañerismo, en solitario. Pensaban que para mantener la santidad lo que necesitaban era estar recluidos del pueblo, de la popularidad, muy fuera de las masas. A estos hombres, antes de llamárseles fariseos, se les llamaba Hasidim, y significa los leales a Dios. Les cambiaron el nombre por fariseos, apartados del pueblo. Pero ellos quisieron cambiarse el nombre y se querían llamar los Javerim, que significa los compañeros del pueblo. Pero realmente la religiosidad, los títulos, los puestos, los apartaron de estar involucrados con el pueblo. Dentro del fariseísmo comenzó a levantarse diferentes ramas. Entre ellos se levantaron los saduceos. Era un partido sacerdotal aristocrático del judaísmo cuyas doctrinas y prácticas eran opuestas a las de los fariseos. Autoridades fiscales que controlaban los impuestos. Es decir, se levantaron los saduceos porque era la influencia económica dentro de la fuerza del Sanedrín. Sin embargo, la influencia del conocimiento era el fariseísmo. Los fariseos eran doctos en la ley. Y las dos influencias, tanto la influencia económica como la influencia del conocimiento, los dos querían gobernar el Sanedrín. Y al querer ellos ser la cabeza que gobernaba el Sanedrín, comenzaron las disensiones, las disputas, las divisiones. Se comenzaron a separar por puntos doctrinales como la resurrección. El fariseísmo creía en la resurrección de los muertos y los saduceos no creían en la resurrección. De ahí división por una doctrina. Se dividían por la economía, se dividían por el conocimiento. De ahí comenzaron los celotes, celosos, comenzaron a trabajar para autodestruir al pueblo saduceo. Se levantaron, hermanos, los celotes para destruir al pueblo saduceo con la fuerza misma del fariseísmo, porque los celotes eran fariseos celosos, acérrimos, y comenzaron a arremeter contra la fuerza económica. De tal manera que un siglo más tarde los destruyeron, los exterminaron y los sacaron del Sanedrín. Pero dentro del mundo fariseo se levantó otro grupo importante. El grupo se llamó los esenios.
Los esenios, hermanos, ellos mismos se llamaban los hijos de la luz. Se consideraban el verdadero pueblo de Dios y enemigos de todos los líderes en Jerusalén. Y ellos decían: nuestra lucha es contra los hijos de las tinieblas. O sea, los esenios fariseos se ponían a luchar contra toda ley. Se ponían a luchar porque el fariseísmo sacaron otro pueblo llamado los escribas. Los escribas eran quienes entresacaban de la propia ley todo el conocimiento, y de la propia ley no se conformaron con los 613 mandamientos, sino que de ellos mismos sacaron muchas más tradiciones de los ancianos. Y algunas tradiciones se hicieron tan fuertes que estaban por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Viendo los esenios la desconformidad que tenían con la administración del Sanedrín, los esenios dijeron: os abandonamos, estamos cansados de la guerra, estamos esperando que se levante un grupo de jóvenes para que arremetan contra todo el liderazgo que tenéis, que os habéis vuelto lleno de tradiciones, y queremos arremeter contra vosotros, pero como vemos que no hay solución, señores, nos marchamos al desierto. Y los esenios abandonaron Jerusalén y se fueron a un lugar donde se reciclaron entre ellos, se unieron, y se llamó Qumran. Ese lugar donde habían ido, donde se habían reunido los que se llamaban hijos de la luz. Yo pensaba: ¿qué habrá sido de ellos? ¿Los habrá olvidado él? ¿Los habrá dejado él? Pero yo estaba viendo cómo el Señor se ocupaba de los saduceos, cómo se ocupaba de los fariseos, cómo el Señor se ocupaba de los esenios, de los escribas, de los estoicos, de los epicúreos, todos que estaban gobernando, todos que cada uno de ellos pretendían, como dos hombres llamados Judas y Teudas, que iban buscando gente que les siguiera, gente que buscaba seguidores, grupos de fans. Pero oí predicar a un paisano hace algunos días y decía este hermano: la iglesia está celebrando el funeral del jefe. La iglesia está celebrando el funeral del jefe. Todos querían gobernar, unos desconformes por el exceso de mandatos, otros desconformes porque eran tan celosos, que eran tan acérrimos, que realmente les gustaban las cosas muy rectas. Pero todo lo que causó fue división en el pueblo. Todo lo que consiguió fue separación en el pueblo. Y ahora volvemos, hermanos, a lo que yo he comenzado predicando. Yo alabo a mi Señor porque es capaz de llamar a un publicano y hacerle convivir con un celoso celote. Dios rompe las indiferencias, y el único que hace convivir al león con el cordero se llama nuestro Dios. Hace convivir al león con el cordero en el huerto del Edén. Hace convivir al león con el cordero dentro del pectoral, porque en el pectoral su propio padre Israel llamó a sus hijos: mi hijo es cachorro de león. Este otro hijo es un león que reposa tranquilo, pero que cuando arremete contra el enemigo le arranca brazo y cabeza. Este otro hijo es serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que arremete contra los talones del caballo con el fin de hacer caer al jinete. Los indirectos, los que dan muertes indirectas, los que tiran la piedra y esconden la mano, los que arremeten contra los talones del caballo pero no quieren hacer caer al caballo, quieren herir al jinete.
los que matan encubiertamente sin mancharse las manos de sangre. Esos son, hermanos, como David, que le tiene que decir al Señor: tú has matado a Urías con la espada de los hijos de Amón, a mí no me la pelas, tú eres el causante de la muerte de Urías. Y lo tengo que decir, compañeros, tengo que hablaros con toda claridad. Hay una ley en el libro de Éxodo, que el ganadero que tuviere toro acorneador y lo dejare suelto, cuando el toro acorneador acorneare, está escrito en la palabra, tanto el toro, el buey acorneador, como su propietario, los dos morirán apedreados. Pero el que supiere que tuviere buey acorneador, que se asegure de atarlo bien. Y si él se escapare, el dueño, el propietario, será inocente delante del juicio y tendrá que pagar la indemnización del cofer. Pero el propietario que dejare suelto al buey acorneador, tanto será culpable el buey como el propietario. Yo tengo que decir, hay algunas personas en las zonas y algunas personas en las iglesias, que ellos realmente son los buenos, pero dan muertes indirectas, porque en las casas tienen bueyes acorneadores y no los atan, sino que los incitan para que comiencen a cornear y a matar. Tanta culpabilidad tiene el ganadero como el propio buey acorneador. Ha llegado la hora de la honradez, no de la guerra entre hermanos. Hombres sutiles que saben herir sin dejar huellas de que ellos han estado en la casa. Matones profesionales, pero ha llegado la hora de que se rompan, hermanos, las sutilezas, las perspicacias. Ha llegado, hermanos, el momento de la nobleza. Es la hora, hermanos, de la verdad. Es el momento de que haya naturalidad en el corazón y que nos amemos con el alma, que haya fraternidad, que haya compañerismo y que lo que único que busquemos sea el beneficio de la Iglesia y el avance de la obra de Dios. Un aplauso para el Señor, hermano. Hay gente en nuestros medios que está pensando en la división. No están conformes. Unos esenios se van al desierto y no quieren saber nada de nadie. Se han aislado y se consideran los hijos de la luz. Tienen heridas en el corazón porque se ven incomprendidos. Pero dime tú, ¿realmente es muy cierto que estamos defraudando a muchas personas? Pero dime tú, ¿no habrá gente desconforme contigo mismo? Hace algún tiempo me llamó un hermano, al cual yo respeto y quiero mucho, y me dijo: hermano Miguel, yo no esperaba ninguna llamada de nadie, pero de ti por lo menos esperaba una llamada de teléfono. Me has defraudado. Tú me has hecho más daño con tu silencio que otros hablando mal de mí. Yo le dije: te ruego en el nombre de Cristo que me perdones y voy a rectificar mi error, voy a estar contigo 2 días. Todos ofendemos muchas veces. Me dio Dios Dios me dio un poema, para que veáis, soy de Soria y hasta poemas me da el Señor. Y decía así el poema: no culpes al amigo de no estar donde debiera, porque el reproche que tú le des será el verdugo que te condena. No culpes al amigo de no estar donde debiera, porque el reproche que tú le des será el verdugo que te condena. Alguien me dijo una frase y la tengo grabada en la mente y en el corazón: se están poniendo tantas prohibiciones que todos vamos a ir a parar a la plazuela de la división. Y yo digo, hermanos, yo he nacido en Filadelfia. Desde que yo tenía 6 años acepté al Señor como Salvador de mi alma. Y a los 9 años iba cantando por las iglesias. En este mes, el día 23, yo yo voy a cumplir 43 años. Quiero morirme sirviendo a Dios.
el anhelo más grande de mi vida, hermanos, no es ocupar puestos. Dios es testigo de mis palabras. Pero si hay un anhelo ardiente en mi corazón, es no salirme del centro de la voluntad de Dios. Y os tengo que decir, apreciados hermanos, que me gustaría luchar hasta derramar mi propia sangre en beneficio de la obra de Dios. Pero no quiero ser un rebelde y levantar sediciones y grupos que nos sigan. No, no. Es la hora de trabajar con nuestro pueblo. Decía un libro, decía, la nación que cría hijos, que tales hijos, por no transigir contra las injusticias de la nación, los hijos se van, la nación se hace más fuerte por los que se van que por los que se quedan. Vuelvo a repetirlo, la nación que cría hijos, que tales hijos, por no transigir contra las injusticias de su pueblo, los hijos se van, la nación se hace más fuerte por los que se van que por los que se quedan. Vamos a luchar con honradez, legítimamente. No necesitamos, hermanos, buscar grupos de hombres como Datán, Abirán y On. Como ellos tres valían tan poco, tuvieron que buscar 250 principales del consejo. Y los tuvieron que buscar para buscar apoyo y para ir a arremeter contra la autoridad que estaba establecida, y era Moisés. Y se levantan ellos tres, y como que no tienen suficiente palabra, tienen que presentar a los 250 principales del consejo. Y yo tengo que decir, hermanos, no es la hora ni el momento de buscar gente desconforme. Es la hora y el momento de que ciertamente, hombres, que nos duela la obra, vamos a disponer nuestras lenguas, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra vida. Vamos a luchar legítimamente. Vamos a conseguir que España vaya funcionando. No puedo entender que una iglesia con 10 obreros no funcione, que una zona con 60 predicadores no vaya adelante. Estamos poniendo las esperanzas en los líderes. Cuando haya un cambio de pastor, la iglesia seguirá mejor. Avergüénzate, por el amor de Dios. Que venga un hombre de fuera y que la gente se levante a contarle los problemas es para salir llorando, porque es una reprensión de que no tienen hombres de confianza en su iglesia y tienen que buscar gente de fuera. España nos está reprendiendo a todos. Cuando oyen que algún hermano viene del extranjero, se nos marcha España. Y debiéramos de llorar gotas de sangre, que tengan que ir a los desiertos a buscar un hombre ungido y que las sinagogas se queden vacías. Señores, si hay que bombardear las sinagogas, vamos a bombardearlas. Y si hay que salir al desierto, porque allí está la unción, que se rompa, hermanos, todo lo que tenemos ahí dentro de nuestras mentes. Y si en Egipto hay pan y hay que abandonar Canaán, señores, ha llegado la hora de ir en busca de la gloria y no de la división. Muchos grupos en diferentes lugares se están separando, abriendo sus iglesias, desconformidad por doquier. Yo tengo que decir, apreciados hermanos, ¿por qué no aportamos lo que tenemos? Y el que sepa hacerlo mejor, mirad, hermanos, y el que sepa hacerlo mejor, mirad, hermanos, os lo explico de esta manera. Estaba un cuñado mío que está por ahí sentado, estaba observando el trabajo de mi suegro, de su padre, y él observaba cómo su padre colocaba las baldosas en mi casa. Se quedó mirando mi cuñado y le dijo: padre, has empezado mal, vas a terminar mal. Esta lindera que tú has hecho te ha salido mal, luego vas a rematarlo mal, porque tenías que haber hecho aquí, haber cortado allá, te merece la pena que lo vuelvas a quitar. Fue mi suegro, pero de esta manera cogió las herramientas, se las puso en la mano y le dijo: si sabes hacerlo mejor, es para la casa de tu hermana, hazlo, por favor.
Son buenos los que lo son en su propio lugar, no los que dicen ser lo bueno que serían si ocuparan el lugar de otros. Son buenos los que lo son en su propio lugar, no los que dicen ser lo bueno que serían si ocuparan el lugar de otros. Hermanos, que no es el momento de mirar, hermanos míos, cómo trabajan otros. Es el momento no de destronar estrellas. Hay suficiente cielo para más estrellas. No tienes que destronar a nadie, no tienes que ridiculizar a nadie, no tienes que menospreciar a nadie, porque hay personas que no son grandes hasta que ven a un hombre en la ruina, se suben ellos en las ruinas y se quedan como campeones. Basta ya de hermanos que aprovechen las ruinas de otros para hacerse ellos los campeones. Es la hora de que cada uno atienda sus deberes. Vamos a hacer lo que nos corresponde. Es que si yo entrara en el consejo de dirección, la dirección iba a cambiar. No cambia por ti, no cambia por mí, no cambia por el hermano Emiliano, no cambia por el cambio de presidente. ¡No! Y 1000 veces no. Hay un cambio que se puede producir y es el mismo Dios el que puede provocar un cambio, una revolución en España. Que no estemos tan preocupados por las divisiones, sino mucho más preocupados a ver la gloria que Dios va a derramar, a ver la unción que Dios va a hacer, que vayamos caminando por la calle y los poseídos se manifiesten, que vayamos caminando por la calle y la gente se tire de rodillas diciendo quiero aceptar a Dios como Salvador de mi alma. Que esa repercusión haya en los hombres de Dios. Yo tengo que proclamar en esta bendita tarde, y quiero aprovechar con esta palabra tan seria, hermanos, dentro del Sanedrín hubo montones de divisiones, partidos que se hicieron aparte, comenzaron cada uno por su lado, y yo tengo que decir, no, esta es la iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. La columna es quien sostiene y el baluarte es quien defiende. El arma está en nuestras manos. Y escúchenme bien, creo, presten atención a lo que voy a decir, no me considero un defensor de la denominación, ni me considero un defensor de la dirección, me considero un defensor de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, es la que tiene toda autoridad por encima de todo. Cuando veamos algo que no va bien, levantémonos y arremetamos contra toda autoridad que no sea la palabra de Dios, porque no admitimos otra autoridad que no sea la palabra de Dios. Hay una religión que tiene 3 autoridades o 2 autoridades por encima de la palabra de Dios. Esa religión admite como una autoridad superior a la Biblia los concilios ecuménicos. En el concilio ecuménico acuerdan adorar a María y todo el mundo adorar a María. Es antibíblico, pero como lo ha acordado el concilio ecuménico, todo el mundo adorar a María. Esa autoridad está por encima de la palabra. Pero hay otra autoridad que cuando habla cierto hombre se le llama escátedra, voz de Dios irrebatible. Ya no hay quien hable nada. Pero en medio de nosotros, en nuestra denominación, ni hoy ni nunca ha habido otra autoridad y otra palabra que no sea la palabra de Dios gobernando en medio de nosotros. No queremos que gobierne el conocimiento, ni queremos que gobierne la economía. Hay gente que se piensa que porque ellos son los que pagan en las iglesias, la iglesia se va a hundir y son la jerarquía máxima dentro de las congregaciones. Pero no queremos que los aristocráticos económicos gobiernen la Santa Iglesia, ni tampoco queremos que la influencia del conocimiento gobierne la Iglesia. No, queremos un gobierno teocrático, que la teocracia, el gobierno de Dios, gobierne la congregación, y no admitimos más cabeza que esa. Por eso el que se considera cabecilla, Juan el Bautista, le cortaron la cabeza. Las palomas, antes de ser sacrificio agradable, les tenían que cortar la cabeza. El que saca la cabeza al pueblo como Absalón, le cortan la cabeza y mueven por la cabeza, y de lo que presumen del pelo es la causa de su ruina. Dios no quiere cabecillas, Dios quiere gobernar la iglesia.
Es que yo me considero que soy calvinista. Por el tipo de pelo prácticamente no soy. Yo calvinista y tú arminiano, y unos con Jacobo Arminio y otros con Juan Calvino se han creado una escuela. Y si lo que querían Calvino y Arminio eran crear dos escuelas, digo que fracasaron en su ministerio. Porque la única escuela que tenemos dentro de nuestra misión es la escuela de cristianos, que gobierne el cristianismo entre nosotros. Ha llegado el momento de que Él sea el jefe, de que Él gobierne, y por lo tanto, apreciados hermanos, estemos orando para que quienes ocupen esos lugares para poder administrar al pueblo, que sean hombres de Dios, y no llevados por la familia, ni llevados por la sangre, llevados por Dios, para que nos gobiernen. Apreciados hermanos, yo tengo mucho anhelo, he oído noticias extraordinarias y os las voy a proclamar. Hay hermanos de Santander que pueden corroborar lo que yo voy a decir. Hay un vídeo que han traído de Argentina, un hombre que está orando por gente que son desahuciadas de los médicos. Sabéis, hermanos, le dijo un varón de Dios a una mujer: Dios me ha revelado lo que tú tienes. Tienes en el seno un tumor con varias raíces que se extienden. Y este hombre le dijo: si tú quieres ser sanada en esta tarde, te voy a decir algo. Delante de las cámaras, con mucho respeto y reverencia, ¿puedes sacar tu seno fuera? Las cámaras comenzaron a grabar. Aquella mujer sacó su seno y el seno instantáneamente comenzó a rasgarse. Y cuando se comenzó a rasgar, el tumor comenzó a caer en la plataforma. Y cayendo el tumor, se volvió a cerrar la cicatriz. Y allí no quedó tumor. ¿Qué creéis que hemos visto? ¿Qué pensáis que ya somos profesionales y que hemos visto toda la gloria que Dios tenía para España? ¡Digo no! Solo hemos visto los desmanes. Nos quedan por descubrir los salones de palacio. Hay cortinas que todavía no las hemos contemplado. Hay lugares hermosos. Iglesia de Filadelfia, compañeros, hermanos míos, vamos a conquistar los terrenos de gloria. Que no nos entretengan los demonios con la guerra entre hermanos. Unidos vamos a pelear contra Satanás en el nombre de Jesucristo. Un aplauso para Dios y que Dios os bendiga. ¡Aleluya! Bueno, así son mis niños. Y tengo muchos, para la gloria de Dios. Que Dios los bendiga y que Dios siga usándolos con esta gloria, con este poder y con esta unción. La palabra de Dios ha sido clara y contundente. Busca a Dios y déjate de narices. Gloria al Señor. Eso es. Ese es el secreto del éxito y de la bendición. Buscar a Dios y dejarse de cuentos. Sí, señor. Punto, coma y beba. A las 5 tenemos un nuevo culto. Habrá un nuevo mensaje. Habrá una... El celote. Viendo esto me impactó, porque estuve examinando lo que significa la palabra celote. Y eso no significa otra cosa, sino que los celotes eran extremistas. Eran capaces de rebelarse, empuñando las armas contra Roma para no pagar tributo. Y a ellos se les llamaba los celotes celosos. Celote celoso. De los más acérrimos, de los más celosos, de los que están dispuestos a perder su vida por sus principios, por sus creencias. Lo llama Dios a ese hombre celoso. Pero también llama a Dios a uno de los renegados,
a un publicano, a un hombre que ha traicionado su nación, sus principios y está tomando impuestos de su propio pueblo. Tales personas eran desechadas como que nunca hubiesen pertenecido al pueblo de Israel. Pero gracias por su presencia con nosotros. Gracias por observarnos todo. Nos ponemos de acuerdo para orar por tu siervo. en el nombre de Jesús. Venga, gracias los santos. En esta mañana Cristo ve para que vaya a ser consejo, eficaz y auténtico para nuestras almas. Te lo presentamos y te lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Sí, sí. Amén. Por favor, diga a la congregación, amén. Aleluya, gracias. Leemos la palabra del Señor, sin más preámbulos, del libro de Lucas, capítulo 6, y el versículo 12. Le dijo el Señor a Ananías: Ananías, vete a ese lugar, a la calle que se llama Derecha, a la casa de un hombre que se llamaba Judas, creo, y le tiene que decir, porque allí te espera un hombre que se llama Saulo de Tarso. Y él dijo: Señor, yo he oído todo lo que ha hecho con tu iglesia. Lote y Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Que Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Me sorprende, hermanos, esta elección, particularmente en esta mañana, en dos personas. La sorpresa que yo me llevé es ver cómo el Señor llama a un hombre llamado Mateo. Era un hombre que recaudaba impuestos. Un hombre que era un renegado de su nación. Había traicionado sus principios y se había unido al pueblo romano para tomar del dinero de los contribuyentes judíos. A tales personas que se dedicaban a este trabajo los excluían, y realmente dentro del pueblo hebreo no se les miraba bien, porque Mateo era un publicano, un recaudador de impuestos. Y a mí me llamaba mucho la atención, hermanos, que el Señor ha llamado a un hombre llamado Simón el... Me gustaría que todos hiciéramos una oración al Señor, y quisiera especialmente los siervos de Dios que orasen por mí como si fuesen a predicar ellos, con el mismo interés, porque si no, si nos falta su bendición y su gloria y su respaldo, nos quedamos solos y damos mucha pena. Pero cuando Él está, creo que es la vitalidad del ministerio, el gozo de las iglesias. Por lo tanto, vamos a orar un momento y a decirle al Señor que tenga misericordia en esta mañana y nos hable el Señor. ¿Puedes poner tu mano sobre el hombro de tu hermano en señal de unidad? Solo en señal de unidad. Dios os bendiga. Vamos a orar un momento. Así unidos. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermano Salva, por favor, de Burgos, ponte en pie. Preséntate delante de Dios en la iglesia. Aleluya. Y le tiene que decir el Señor: vete tranquilo. He aquí, Él ora. Es que el que ora deja de dar miedo.
Hay algunos que dan miedo, amigo. Pero creo que este no es el día para dar miedo. Es el día de cariño, de hermandad, de compañerismo, de celebrar una reunión con toda nuestra alma, regocijarnos de ver tantos hermanos juntos y decir: Dios sigue estando con nosotros. Elección de los 12 apóstoles. Dice el versículo 14, para abreviar la escritura: y llamó también a Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado el